Bien, vamos a estar hablando en Hechos capítulo 9, ahí donde tuvimos la lectura, podemos tener la Biblia abierta ahí. Y en esta mañana quiero estar, como título le he dado al sermón, cómo convertirnos en instrumentos útiles en las manos de Dios. Y esto es un reto que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. La introducción nos habla en estos capítulos de Saulo. Era un fiel judío, convencido de que perseguir a los cristianos era algo que honraba a Dios. Fíjese, él estaba convencido que la obra que él estaba haciendo, pues estaba honrando a Dios. Y me pregunto cuántos están realizando obras en las cuales ellos confían que están alabando a Dios. Y Saulo era uno. No obstante, toda la historia que vemos en el capítulo 9 nos dice que los hechos comprobaron que no era así. Algo sucedió en la vida de Saulo que estremeció toda su existencia. Y tal vez nosotros estemos en un sendero que nosotros creemos que es apropiado, pero no estamos ministrando adecuadamente delante de aquel que nos llamó a servirle. Y hermanos, analizando toda esta lectura bíblica, es tiempo de hacer un cuidadoso análisis a la luz de las Escrituras para estar mirando de qué manera Dios transformó la vida de Saulo y lo llevó a ser el Pablo que nosotros conocemos en la Escritura, el valiente soldado de Cristo que llevó el Evangelio a muchos lugares, que llevó el Evangelio a muchas naciones. ¿Y sabes algo? Igual puede ocurrir también con nosotros si nos disponemos para nuestro Señor y Salvador. Por eso, el primer punto a tratar en esta mañana es el siguiente. Es necesario evaluar si el camino religioso por el que andamos es el camino correcto. ¿Sabe? Es lo primero que tenemos que hacer. Es como cuando vamos viajando largas distancias, pues nos agotamos en el coche y hay lugares en los cuales pues están hechos para nosotros detenernos, descansar y hacer un análisis de toda la ruta. Por eso es un stop que tenemos que hacer. Es una parada que tenemos que hacer para evaluar si este camino en el cual andamos es el camino correcto. ¿Qué tipo de servicio prestamos al reino de Dios? Es una buena pregunta que usted puede hacerse. Es una buena pregunta que yo le estoy haciendo en esta mañana. ¿Qué tipo de servicio? Usted, ahí mismo, ¿dónde está? ¿Qué tipo de servicio está prestando al reino de Dios? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? ¿Usted puede dar la respuesta? La Biblia nos dice el servicio que Saulo estaba haciendo. Versículo 1 nos describe Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo vino al sumo sacerdote para que le diera cartas y autorizara la obra que él creía que honraba a Dios, y era perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel, arrastrar a los cristianos, arrancarlos de donde estaban y llevarlos a la cárcel. Y fíjese, no siempre aquello que creemos que honra a Dios, en verdad lo hace.
Hay cosas que nosotros creemos. Hay muchísimos grupos que creen que honran a Dios. Y muchas veces el gran problema del hombre es que quiere honrar a Dios según nuestro punto de vista. Ese es el gran problema, y no según Dios. Y el dilema está ahí. Y no nos damos cuenta que la adoración a Dios no es conforme a mi deseo, sino que Dios ha establecido cómo Él quiere que se le adore. Ese es el punto. No es como yo me sienta mejor, no es como salgan las cosas mejor, es como Dios ha establecido que le adore. Dios nos dio el patrón, es que Dios nos ha dado el patrón para cómo nosotros no podemos vivir como nosotros entendemos o queremos vivir. Ese no es el punto. El punto del cristiano es vivir como Dios ha determinado que viva. Y Dios ha dado todas las pautas. Dios ha dado las pautas de cómo el cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo debe vivir. Pero también ha dado las pautas de cómo el discípulo debe adorar. Es decir, mire, Dios no lo dejó todo al consenso. Hoy se habla mucho de la democracia, ¿sabe? Se habla mucho de la democracia. Y le voy a decir algo que posible no le guste, pero Dios no es demócrata. Nosotros no vivimos en la iglesia, no vive una democracia, vive una teocracia, ¿sabe? Somos súbditos de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro soberano. Por eso, no siempre aquello que creemos que honra a Dios, en verdad lo hace. El versículo 1 lo describe: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, fue a los sumos sacerdotes y le dijo: denme carta, que yo voy a arrancar este mal. Yo voy a arrancar este mal. Y desde la concepción religiosa de Saulo, desde la concepción religiosa que él se había construido, él creía hacer lo correcto. Hay una serie de versículos que nos los describen, que los encontramos. Hechos capítulo 8, versículo 3, Hechos 22, del 4 al 16, Hechos 26, del 9 al 18. Es decir, muchos nos indican y nos dan cuál era la concepción religiosa de Saulo. Y mire, hay un error en el cual caemos muchas veces los cristianos, y es creer también que nuestra denominación religiosa, asociación, tiene toda la verdad revelada. Es un peligro. Puede dar lugar a señalar, esto puede dar lugar a señalar y a perseguir a cristianos auténticos. En mi país se llamaba muchas veces el orgullo bautista. ¿Sabe? Y eso puede llevarnos a ser sectarios también. Creer que nosotros tenemos toda la verdad. Creer que nuestra asociación, nuestra denominación, nuestro grupo es infalible. Y todo lo tiene, toda la verdad la tiene. Y sí, tenemos toda la verdad de Dios revelada en nuestra vida. Pero lamentablemente no siempre tenemos la interpretación correcta de la verdad revelada en nuestra Biblia. Por eso, el segundo punto, esto nos lleva al segundo punto. Si nosotros buscamos a Dios, si vamos delante de Dios, Dios cambia el camino por el que hoy andamos. Y esto es para los cristianos, que Dios le ha dado la capacidad, que han sido regenerados, tienen nueva vida. Dios cambia el camino por el que nosotros andamos. Mire, si usted, como leímos hace un momento, Dios cambió el curso de la historia de Saulo. Dios cambió el curso de la historia de Saulo. Dios cambia también el curso de nuestra historia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre Dios viene a nuestro encuentro.
Dios viene a nuestro encuentro. Dios confronta nuestra vida. Saulo, Saulo, versículo 4, ¿por qué me persigues? Y fíjate, esto ha sido la dinámica de Dios desde Génesis capítulo 3. Desde que el hombre cayó, se vio incapacitado. Desde que el hombre voluntariamente pecó, esto automáticamente lo alejó de Dios. Lo incapacitó para acercarse a Dios. Y a través de toda la historia encontramos que siempre Dios está buscando al hombre. Es Dios acercándose al hombre, no es el hombre acercándose a Dios, porque el hombre está incapacitado, el hombre está muerto y no puede acercarse a Dios. Está imposibilitado en su condición pecaminosa de acercarse al Dios Santo. Y Dios se acerca al hombre. Y Dios, toda la historia bíblica nos muestra el acercamiento de Dios al hombre, Dios llamando al hombre, Dios enviándose, encarnándose en la persona de Jesucristo, Dios enviando a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro. Dios acercando al hombre para darle la eternidad. Es siempre esa la historia, porque el hombre no puede buscar a Dios. Es Dios buscando, es Dios buscando. Y no por casualidad las personas se encuentran en lugares donde escucha la palabra de Dios. No por casualidad a lo mejor estás en este lugar hoy, sino porque Dios te atrajo, Dios te está buscando y Dios te está llamando. Y asimismo se acercó a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es necesario, hermanos, que como Saulo nosotros nos formulemos dos preguntas para nuestras vidas también. Dos preguntas que marcan la diferencia en nuestro presente y en nuestra eternidad también. Van a marcar la diferencia en el momento que vivimos, pero van a marcar la diferencia también en la eternidad. Versículos 5 y 6. El versículo 5, Saulo le hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Si hoy yo te pregunto, ¿quién es el Señor para ti? ¿Cómo me describe? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué concepto tú te has creado de Dios? Y es interesante cuando nosotros buscamos que nos expliquen qué concepto tienes de Dios. Muchas veces los conceptos están tan distorsionados que no es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Entonces, la mejor manera, o la única, no es la mejor manera, es la única manera de conocer a Dios, es Dios dándose a conocer. Y Dios se ha dado a conocer a través de su palabra revelada. No hay otra manera de que nosotros podamos conocer a Dios. Dios se ha revelado quién es, se ha revelado cómo es, se ha revelado lo que quiere y ha revelado el plan que tiene para nosotros, ha revelado cómo nosotros podemos llegar a ese plan que es a través de Jesucristo. Es decir, mire, es como decimos, Dios nos ha servido en bandeja de oro todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir la boca. Y en ocasiones Dios viene y también nos abre la boca. Porque es Dios. Dios se reveló a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es la persona de Dios. Dios se reveló. Y mira, hasta que Dios no se revela al hombre, hasta que Dios no le da ese toque de vida que conocemos como regeneración, y que hasta que el hombre pecador que ha sido regenerado, transformado, ve la santidad de Dios y se da cuenta de la situación en la que está, hasta que no tiene ese encuentro y ve a Dios revelado, pues usted no conoce a Dios y no tiene la capacidad de convertirse en su hijo. Dios nos revela
cuánto nosotros hemos fallado. Y Dios le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es caerle a patada a una aguja. Dura cosa es lo que estás haciendo, Pablo. Y la segunda pregunta que se hace Saulo en medio de este conflicto, ¿quién eres, Señor?, es la primera. Y la segunda, al Dios revelarse, al él analizar su vida, al Dios por medio de su gracia mostrarse a Saulo, entonces Saulo, a partir de ahí, está en la capacidad de poder decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hasta que usted no comprenda y vea al Dios revelado en la palabra, usted no podrá llegar a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el gran dilema que muchas veces nosotros tenemos. Dios nos revela un cambio de nuestra ruta. Es decir, Dios, si vamos para allá, Dios nos da un giro contrario, 180 grados. Levántate y entra a la ciudad. Dios le revela a Saulo lo que tenía, los planes, y se te dirá qué debes hacer. Y ahí es cuando versículos 5 y 6 nos dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, hermano, el trato de Dios con nosotros es personal. Por eso la Biblia siempre está hablando de hijos. ¿Sabe? Nunca de nietos, de sobrinos, de nada con Dios. Dios lo único que tiene son hijos. ¿Sabe? Hijos. Y el trato de Dios con nosotros es personal, porque Dios tiene un plan específico con cada uno de nosotros. Usted lo puede leer el versículo 7 al 9, lo puede ver en Hechos capítulo 22, versículo 9, capítulo 26, versículo 13, es decir, Gálatas capítulo 1, versículo 17. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambia nuestro camino para llevarnos a un nuevo nivel en el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios lo tiene todo cuidadosamente calculado. Dios no improvisa. Muchas veces nosotros tenemos que improvisar en la vida. No sabemos, todo nos toma de sorpresa y tenemos que improvisar. Lamentablemente en esta situación que pasó Valencia, ¿cuántos tuvieron que improvisar en ese momento? ¿Cuántos tuvieron que dejar muchas cosas e ir improvisando cómo salieran las cosas? Y nosotros en la vida muchas veces vivimos improvisando también. ¿No nos salió por aquí? Pues vamos a probar por aquí, a ver cómo nos sale. Y vamos improvisando, a ver, vamos en un balance a ver cómo se acomoda la situación, ¿verdad? Cómo vamos acomodando las cosas. Pero Dios no improvisa. Qué bueno es saber eso, ¿eh? Que Dios todo lo tiene cuidadosamente calculado. Dios tenía calculado toda la historia de Saulo. Lo esperó en el camino donde tenía que esperarlo. Y lo llevó, lo mandó al lugar donde él había planificado todas las cosas. A veces la vida parece que, y es mi experiencia, lo que he vivido, que Dios está callado. ¿Le ha parecido alguna vez a usted? Posiblemente de los que estamos aquí yo sea el más débil en esta situación. Pero hay muchas veces que usted siente que Dios está callado. Y usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Y a veces crees que las cosas, bueno, yo voy a ver cómo sale esto. Dios debe, en la mente nuestra finita o incapaz de comprender el entorno en el que nos rodea, pues decimos, vamos a hacer las cosas y ya Dios hará lo que pueda. No, mi hermano, Dios siempre va a hacer lo que Él tiene determinado hacer, incluso por encima de nuestra percepción. Y voy a decirle algo más que posiblemente usted diga que no, pero se va a ir por encima de nuestra fe. ¿Sabe usted eso? Dios se va a ir por encima de nuestra fe. Por eso es que nosotros nos asustamos muchas veces cuando Dios abre puertas en lugares que nosotros no veíamos, no sé cómo le llaman aquí al picaporte, cómo le dicen. No lo veíamos y no entendíamos que había una puerta ahí. Y Dios ahí abrió una puerta. ¿Sabes por qué? No es porque Dios dijo, mira, se me ocurre hacer esto. No, es porque ya esa puerta Dios la tenía planificada para que nosotros entráramos, saliéramos, dependiendo de la situación. Dios no improvisa. Dios no está improvisando en tu vida. Dios no está improvisando en mi vida. Dios todo lo tiene cuidadosamente controlado. Había entonces en Damasco un discípulo, versículo 10 estoy leyendo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios utilizó a Ananías. Y mire, Dios utilizó un hombre consagrado en oración. Dios utilizó a un hombre consagrado en oración. Un hombre que se estaba alimentando. Un hombre que estaba involucrado con el rey. No en las cosas del rey, él estaba involucrado directamente con el rey. Y muchas veces nos involucramos tanto en las cosas del rey, alguien dijo que nos olvidamos del rey. Nos involucramos tanto en las cosas de Dios, y cuando nos involucramos tanto en las cosas de Dios, ¿sabe lo que tendemos a poner la mira? En las personas, en el grupo, en cómo se van a sentir mejor, y no en el Dios, no en el Rey, el que ha establecido todas las cosas. Dios le reveló en visión a Ananías que había de buscar a Saulo. Dios se lo dijo, ve y busca a este Saulo, búscalo, tráelo. Imagínense ustedes, no sé con quién compararlo, pero póngase en la situación de Ananías. ¿Saulo quién era? ¿Tenía autoridad por los sacerdotes? ¿Tenía carta? Es decir, legalmente estaba autorizado para llegar a cualquier lugar, entrar sin ser invitado y llevarse a cualquiera a prisión. Y así arrastró hombres, mujeres, incluso fue partícipe de la muerte de un hijo de Dios. Imagínense todo. Y de momento decirle a este hombre que está persiguiendo su fe que vaya donde está él. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que haría lo mismo que hizo Ananías. Pero Señor, ¿cómo voy a ir a este hombre? Si voy a este hombre, estoy firmando mi sentencia. ¿Cómo voy a ir a él? ¿Qué voy a hacer, Señor? Tú me estás mandando algo que yo no entiendo, no comprendo. ¿Tú quieres que me mate? ¿Cuántas cosas tienen que haber pasado por la mente de este hombre, de Ananías? Y Dios le dio una enseñanza a Ananías, como nos la da a nosotros también. Dios no desecha
a la persona, a ninguna persona. Aquel en quien menos pensamos nosotros puede terminar siendo poderoso instrumento en las manos de Dios. Y creo que yo le he hecho la historia mía. Por mí no daban una uña. No era que yo era el último en la lista de la iglesia, sino que yo no estaba ni en la lista. No estaba ni en la lista. ¿Y quién iba a pensar que un día yo podía ser pastor? Nadie, ni yo mismo lo pensaba. Sí que iban a pensar los otros. Pero Dios no desecha a ninguna persona. Aquel en quien menos pensamos puede terminar siendo poderoso instrumento en las manos de Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, lo que estamos hablando, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Era lógico. Estoy con Ananías, era lógico, era lo mismo que yo hubiera hecho. El Señor le dijo: ve, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Dios tenía un plan. Es que ese lema que yo tengo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice el libro de Corintios que todo este tesoro lo tenemos en vasija de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea de Dios. Dios escogió a Saulo para ser instrumento útil en la extensión del reino de Dios. Dios puede estarte llamando para realizar una labor cualquiera. Dios dispuso tratar con la vida de Saulo. Dios dispuso tratar con ese hombre que perseguía a la iglesia para llevarlo a ser instrumento, dice la Biblia, útil en sus manos. Porque yo te mostraré, versículo 16, cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Lea el libro de Hechos, si usted quiere ver cuánto padeció Pablo. Cuánto padeció. Hermanos, la rendición de Saulo ante Dios le llevó a experimentar sanidad física y sanidad espiritual. Dios hizo la obra. Cuando nos rendimos delante de Dios, cuando deponemos nuestras almas, ya no puedo, Señor. Dios se encarga de todo lo demás. Cuando nos disponemos para Dios, nos convertimos, iglesia, hermanos, en instrumentos útiles para el reino de Dios. Y mire, a modo de conclusión, Dios tiene una forma muy particular de tratar con cada uno de nosotros. La conversión de ustedes, de cada uno de ustedes, es diferente. ¿Sabe? Cada uno puede dar su testimonio de cómo se convirtió o cómo Dios le llamó, cómo Dios le convirtió. Cada uno puede dar su testimonio. Y en los que estamos aquí, cada testimonio es diferente del llamado de Dios. Dios tiene una forma muy particular de tratar con cada uno de nosotros. Y lo hace, ¿sabes para qué? Lo hace para pulirnos y llevarnos a un nuevo nivel de crecimiento, para que lleguemos a ser poderosos instrumentos en sus manos. Y te hago una pregunta: ¿quieres ser un instrumento en las manos de Dios? Y te dejo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, ¿cuál es? ¿Qué quieres que haga? Y es el reto que te dejo en esta mañana, iglesia. Permitamos que Dios nos trate. Permitamos que Dios trate en nuestra vida. O por el contrario, nos vamos a tornar reacios y no podremos ser utilizados para la extensión del reino. Pero ¿quién eres, Señor? ¿Sabes quién es? Dios te está llamando en esta mañana.
a un servicio que quizás no sea el mismo al cual está llamando al hermano que tiene a tu lado. No sé, no nos conocemos todavía muy bien, pero Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios te está llamando a algo. Dios te está llamando a algo. Y ese llamado es personal. Y es una relación entre tú y Dios. Y no estás aquí hoy por casualidad. Recuerda que Dios no improvisa. Dios lo tiene todo bien planificado, bien calculado. Y aunque tú quieras irte para otro lugar, mira, Dios es capaz de usar un pez y mandarte para el lugar que tú tienes que ir. Esa es la historia. Así que Dios permita que este reto en sus vidas también pues le esté llevando a usted al querer, al sentir de ser un instrumento útil en las manos de Dios y ponerse en las manos de aquel que lo llamó a la vida eterna. Dios les bendiga.